Dicen que el orgullo viene antes de la caída, pero en el inframundo criminal, el orgullo viene antes de perder todo lo que jamás has amado. Eran las 2 de la mañana. La lluvia caía a cántaros, y acababan de tener la pelea más brutal de la década en un húmedo estacionamiento subterráneo. Mateo subió la ventana tintada de su Maybach, miró fijamente a su furiosa esposa a los ojos, y con una frialdad absoluta le ordenó a su chofer que arrancara. La dejó sola, parada en la oscuridad. Mateo pensó que le estaba dando una lección. Pensó que Clara simplemente llamaría un taxi. Pero cuando salió el sol, el lado de su cama estaba frío. Y Clara había desaparecido. El gran salón de baile del Hotel Drake estaba sofocantemente caluroso a pesar de los techos altos y del viento helado de noviembre que aullaba contra los cristales. La gala anual de beneficencia de la Kesore era el patio de recreo de la élite de Chicago. Políticos, magnates de bienes raíces, y los pesos pesados silenciosos del inframundo que usaban trajes de Tom Ford para ocultar la sangre en sus manos. Entre todos ellos estaba Mateo Falcone. Para el alcalde, Mateo era un filántropo generoso que financiaba orfanatos. Para el FBI, era el intocable jefe del sindicato criminal Falcone, un hombre que controlaba los muelles, los sindicatos obreros y los casinos clandestinos desde el lado sur hasta los límites de la ciudad. Y para Clara, era un esposo que lentamente se hundía de regreso en la oscuridad que le había prometido dejar atrás. Clara estaba parada junto a la fuente de champaña. La seda azul hielo de su vestido de diseñador se pegaba a su figura, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una copa de cristal. Tenía 28 años, era radiante, pero visiblemente agotada. Las ojeras bajo sus ojos no podían ocultarse completamente con maquillaje caro. Ser la esposa de un mafioso era un ejercicio de ansiedad crónica. Una vida entera pasada esperando una llamada de la policía, del médico forense, o de un jefe rival. Mateo estaba al otro lado del salón, recostado casualmente contra una columna de mármol, conversando en voz baja con Thaddeus Russell, su brutal subjefe. Clara lo observó mientras Mateo asentía con la cabeza, una sonrisa oscura y peligrosa cruzando sus labios. Thaddeus le entregó un teléfono desechable. Mateo miró la pantalla, y su expresión se endureció hasta convertirse en una mirada fría y muerta que Clara conocía demasiado bien. Era la mirada que ponía cuando alguien había cruzado una línea. Era la mirada que significaba violencia. Clara dejó su copa con un clic seco y navegó entre el mar de smokines y vestidos de noche, sus tacones repicando rítmicamente contra el parqué pulido. Mateo, dijo Clara, su voz baja pero cargada de un filo innegable mientras se acercaba a los dos hombres. Thaddeus retrocedió inmediatamente, inclinando la cabeza en señal de respeto. Señora Falcone, está usted preciosa esta noche. Déjanos, Thad, ordenó Clara, sin apartar los ojos de su esposo. Thaddeus miró a Mateo en busca de confirmación. Mateo dio un asentimiento casi imperceptible, y el subjefe desapareció entre la multitud. Mateo se giró hacia su esposa, ajustándose los puños de la camisa. ¿Hay algún problema, Clara? Estás causando una escena, murmuró Mateo, con su voz de barítono grave y suave que antes le enviaba escalofríos por la espalda, aunque por razones muy distintas. ¿Una escena? ¿Tú quieres hablar de una escena? Siseó Clara, acercándose para que su voz no se escuchara por encima de la banda de jazz que tocaba en el rincón. Mi hermano me llamó hace 20 minutos totalmente en pánico. Agentes federales allanaron su almacén de logística esta tarde. Mateo, el almacén que juraste que ya no estabas usando para tus envíos. La mandíbula de Mateo se tensó. Baja la voz. Este no es ni el momento ni el lugar. Es exactamente el lugar, replicó Clara, lágrimas de frustración asomando en las comisuras de sus ojos. Me lo prometiste, Mateo. Hace 5 años, cuando nos casamos, me miraste a los ojos y me dijiste que ibas a ser legal. Me dijiste que no ibas a arrastrar a mi familia al fuego cruzado. Y ahora has estado pasando armas de fuego de contrabando por los contenedores de envío de Peter. Peter no va a ir a la cárcel, interrumpió Mateo, su tono afilado y autoritario. Tengo a la autoridad portuaria y a los jueces locales en mi bolsillo. Es un pequeño contratiempo. Un malentendido. ¿Un malentendido? El pecho de Clara se agitó violentamente. Encontraron cajones de armas automáticas sin rastro. Me mentiste. Cada noche que llegabas a casa y me besabas la frente, le estabas poniendo una diana en la espalda a mi familia. Mateo la tomó del codo con firmeza, sacándola del salón principal y llevándola a un corredor mal iluminado, revestido de terciopelo, que conducía al salón VIP.
Los ojos oscuros de Mateo ardieron con una mezcla de ira y orgullo herido. Hago lo que tengo que hacer para proteger nuestro imperio, gruñó Mateo, acorralándola contra la pared. ¿Crees que este estilo de vida se paga solo? ¿Crees que la mansión en Gold Coast, los diamantes en tu cuello, el equipo de seguridad que te protege de los rusos viene de los bienes raíces legítimos? Madura, Clara. ¿Sabías quién era yo cuando caminaste por ese pasillo de la iglesia? Clara lo miró fijamente. El hombre que amaba parecía un completo extraño. Conocía a un hombre que quería algo mejor para sí mismo. Ahora solo veo a un matón en un traje caro. Te estás convirtiendo en tu padre, Mateo. Fue el insulto definitivo. El padre de Mateo había sido un jefe vicioso y paranoico que eventualmente empujó a su propia esposa al suicidio antes de ser abatido a tiros en una barbería. Mateo se estremeció como si ella lo hubiera golpeado físicamente. El silencio que se extendió entre ellos era pesado, tóxico, asfixiante. Trae tu abrigo, dijo Mateo, su voz cayendo a un susurro muerto y aterrador. Nos vamos. No voy a ningún lado contigo, respondió Clara, levantando la barbilla con desafío. Eres mi esposa, dijo Mateo, invadiendo su espacio personal, su imponente estatura proyectando una larga sombra sobre ella. Y no me vas a faltar el respeto en público. Nos vamos a casa ahora. Clara arrancó su brazo de su agarre y se dio la vuelta, cruzando el corredor a paso firme hacia los elevadores privados. Mateo la siguió de cerca, el aire entre ellos cargado de amenazas no dichas y resentimiento en ebullición. La pelea estaba lejos de terminar. Apenas se había trasladado al subsuelo. El estacionamiento subterráneo privado del Hotel Drake era un contraste brutal con el glamour de arriba. Era húmedo, resonante, y olía levemente a gasolina y concreto mojado. La lluvia había arreciado afuera, golpeando furiosamente la rampa de concreto que subía hacia la calle. Frank Marino, el chofer y guardaespaldas leal de Mateo, estaba firme junto al reluciente Maybach 62 negro. Al ver a su jefe y a la esposa del jefe salir furiosos del elevador, Frank abrió inmediatamente la puerta trasera del pasajero. Su rostro era una máscara de neutralidad profesional. Frank había sobrevivido 20 años en la familia Falcone sabiendo exactamente cuándo mirar hacia otro lado. Clara se detuvo a 3 metros del carro. La iluminación subterránea proyectaba sombras pálidas y duras sobre su rostro. Sube al carro, Clara, ordenó Mateo, deteniéndose junto a la puerta abierta. No, dijo Clara, su voz resonando entre los pilares de concreto. No hasta que llames a Zad ahora mismo. Dile que borre el nombre de Peter de esos manifiestos de envío. Dile que tú asumes la responsabilidad de las armas, no mi hermano. Mateo soltó una carcajada dura e incrédula. ¿Estás fuera de tu mente? ¿Me estás dando un ultimátum aquí? Te estoy diciendo que arregles el desastre que tú mismo creaste, gritó Clara, su compostura completamente destrozada. Si no llamas a Zad ahora mismo y arreglas esto, se acabó, Mateo. Me voy a ir de aquí, y no voy a volver a esa casa. El orgullo de Mateo era algo frágil y volátil. En su mundo, mostrar debilidad era una sentencia de muerte. Que su esposa le diera órdenes, especialmente frente a uno de sus hombres, era un insulto insoportable a su autoridad. El alcohol en su sistema amplificó su terquedad, cegándolo al dolor en los ojos de Clara. Estás actuando como una niña histérica, escupió Mateo. Frank, al carro. Frank dudó una fracción de segundo, mirando nerviosamente entre el furioso jefe mafioso y su desesperada esposa, antes de deslizarse al asiento del conductor. Mateo, lo digo en serio, dijo Clara, dando un paso atrás hacia la rampa de salida. El viento descendió por el túnel, soplando su cabello sobre su rostro. Clara temblaba, la delgada seda de su vestido sin ninguna protección contra la helada noche de Chicago. Elige tu ego o tu matrimonio. Mateo la miró fijamente. Vio a Clara temblando. Vio las lágrimas mezclándose con su maquillaje. Pero el demonio sobre su hombro le susurró que si cedía ahora, perdería su respeto para siempre. Tenía que romper su desafío. Tenía que demostrarle quién tenía el control. ¿Quieres irte caminando? Dijo Mateo, su voz desprovista de cualquier calidez. Entonces camina. La respiración de Clara se cortó. Clara lo miró fijamente, esperando el remate, esperando que Mateo se adelantara y le pusiera su abrigo sobre los hombros como solía hacer. Pero Mateo permaneció ahí, una estatua de piedra fría e implacable. Sin una sola palabra más, Mateo se deslizó al asiento trasero del Maybach y cerró de un portazo la pesada puerta blindada. El sonido resonó por el estacionamiento como un disparo.
Dentro de la cabina insonorizada, Mateo miró por la ventana tintada. Podía ver a Clara parada ahí, luciendo pequeña y frágil. ¿Jefe?, preguntó Frank en voz baja desde el asiento delantero, mirando por el espejo retrovisor. ¿Quiere que espere, o puedo llamar otro carro para la señora? Arranca, Frank, ladró Mateo. Pero jefe, ¿está lloviendo a cántaros y este vecindario a esta hora? Dije que arranques. Rugió Mateo, golpeando su puño contra la mampara de cuero. ¿Quiere hacer una rabieta? Que la haga. ¿Llamará un Uber o va a estar esperando en las rejas de la entrada cuando lleguemos a casa, llorando y pidiendo perdón? Vámonos. El motor del Maybach ronroneó cobrando vida. El pesado vehículo de lujo se alejó, sus luces traseras rojas iluminando el rostro bañado en lágrimas de Clara por un instante fugaz, antes de doblar la esquina y subir por la rampa. Clara se quedó en el estacionamiento vacío y resonante, el sonido del motor desvaneciéndose en el rugido de la lluvia. Un profundo e insoportable entumecimiento la invadió. Clara sacó su teléfono de su pequeño bolso de mano, con la intención de llamar a su amiga Evelyn Carter. Pero al desbloquear la pantalla, el teléfono vibró con una advertencia de batería baja y se apagó de inmediato, la pantalla quedando completamente negra. Clara soltó un sollozo frustrado, el sonido absorbido por el vasto espacio vacío. Recogiendo el dobladillo de su costoso vestido, Clara se giró y comenzó la larga y fría caminata por la rampa hacia las implacables calles de Chicago. La lluvia la golpeó al instante, empapándola hasta los huesos. Pero el frío de afuera no era nada comparado con el hielo en su pecho. El Maybach entró al camino circular de la finca Falcone en Gold Coast poco antes de las 3 de la mañana. Mateo cruzó las grandes puertas dobles ignorando completamente los saludos de su seguridad nocturna armada. Se sirvió 3 dedos de Macallan 25 en su estudio y lo bajó de un solo trago ardiente. Mateo esperaba que su teléfono sonara en cualquier segundo. Esperaba que Clara llamara exigiendo que la recogieran, o que el intercomunicador de la puerta principal sonara con su llegada. Pero su teléfono permaneció en silencio. Mujer terca, murmuró para sí mismo, desabotonándose la camisa y subiendo la imponente escalera de caoba. Que se congele. Aprenderá. Mateo cayó en su enorme cama king size, el alcohol arrastrándolo hacia un sueño profundo y sin sueños. Cuando despertó, el sol de la mañana se filtraba por el hueco en las pesadas persianas blackout. Mateo gimió, un dolor sordo palpitando detrás de sus ojos. Extendió la mano instintivamente hacia el otro lado de la cama. Las sábanas estaban perfectamente planas. Las almohadas, sin una sola arruga. La cama estaba fría. Mateo se incorporó, parpadeando para despejarse. Clara, llamó. Silencio. Mateo tiró las cobijas y caminó hacia el enorme vestidor de ella. Su ropa del diario estaba intacta. Sus joyeros descansaban sin tocar sobre el tocador. Revisó el baño principal. Vacío. Un ligero escalofrío comenzó en la base de su nuca, pero lo desestimó. Probablemente se quedó en casa de Evelyn, razonó Mateo, o se registró en una suite del Península para demostrar un punto. Mateo agarró su teléfono de la mesita de noche. Las 9:15 de la mañana. Sin llamadas perdidas. Sin mensajes de texto enfadados. Mateo marcó el número de Clara. Fue directo al buzón de voz. Hola, soy Clara. Deja un mensaje. Mateo colgó y volvió a marcar. Buzón de voz. Con el ceño fruncido, Mateo buscó entre sus contactos y presionó el botón de llamada para Evelyn Carter, la amiga más cercana y confidente de Clara. Evelyn contestó al tercer timbre. Mateo, dijo Evelyn, su tono cauteloso y ligeramente sorprendido. Evelyn sabía de sus problemas matrimoniales. Clara le contaba todo. Evelyn, dijo Mateo, tratando de mantener su voz casual, enmascarando el nudo de ansiedad que crecía en su estómago. ¿Está Clara contigo? Tuvimos un pequeño desacuerdo anoche y se fue. Hubo una pausa al otro lado de la línea. No, Mateo. No he visto a Clara desde la gala. Me fui temprano, alrededor de la 1 de la mañana. No vino a mi casa. ¿Por qué no está en casa? El escalofrío en la nuca de Mateo se convirtió en una punzada helada clavándose directamente en su columna vertebral. No, no está. Asumí que te había llamado. No me llamó, la voz de Evelyn subió de tono, tomando un filo frenético. Mateo, ¿la dejaste sola en la ciudad en medio de una tormenta? Pensé que tomaría un taxi, tartamudeó Mateo, la magnitud de su catastrófico error finalmente derrumbándose sobre él. Su teléfono está apagado, Mateo.
Clara nunca apaga su teléfono, gritó Evelyn. ¿Si le pasó algo? Mateo colgó el teléfono. El aire en el dormitorio de repente se sintió demasiado escaso. Mateo bajó las escaleras corriendo, ignorando las miradas desconcertadas de su personal doméstico, y irrumpió en la sala de control de seguridad. Traigan los registros de la puerta, le ladró Mateo a los dos guardias sentados frente a los monitores. ¿Entró mi esposa aquí anoche? El guardia principal, un exmarino corpulento llamado Keller, se apresuró a buscar los datos. No, señor Falcone. Solo su carro entró a las 2:54 de la mañana. Nadie más ha entrado ni salido. El corazón de Mateo golpeó contra sus costillas como un pájaro atrapado. Sacó su teléfono y marcó a Thaddeus Russell. Thad, dijo Mateo, su voz completamente desprovista de su habitual calma autoritaria. Pon a todos los hombres que tenemos en las calles. Ahora. Jefe, ¿qué está pasando? Preguntó Thaddeus, el sueño desvanecido instantáneamente de su voz. Clara está desaparecida, pronunció Mateo con dificultad, las palabras sabiendo a cenizas en su boca. La dejé en el estacionamiento del Hotel Drake alrededor de las 2:30 de la mañana. Rastrear su teléfono. Jalar todas las cámaras de tráfico de la ciudad, todas las cámaras de cajeros automáticos, cada cámara de tiendas desde la Kesore Drive hasta Gold Coast. Quiero saber exactamente por dónde caminó. Considerado hecho, jefe. La encontraremos, aseguró Thaddeus. Durante las siguientes 2 horas, el sindicato Falcone se movilizó como un ejército preparándose para la guerra. Mateo paseaba por su estudio como un tigre enjaulado, bebiendo café negro que sabía a ácido. Imaginó a pandillas rivales, los Brata de Chicago, los Cruces del lado oeste, arrebatándola de la calle para usarla como palanca. Imaginó un asalto aleatorio que salió mal. Cada escenario era peor que el anterior, y todos eran enteramente su culpa. A las 11:45 de la mañana, el teléfono de Mateo sonó. Era Thaddeus. Jefe, dijo Thaddeus, su voz tensa, sin su confianza habitual. Encontramos algo. ¿Dónde está? Exigió Mateo, aferrándose al borde de su escritorio de caoba con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No la tenemos, jefe, pero mis hombres rastrearon la ruta desde el Drake. A 2 cuadras al norte del hotel, hay un callejón estrecho detrás de un viejo club de jazz. Las cámaras de la esquina de la calle estaban rotas. Pero, Thaddeus tragó saliva audiblemente. ¿Pero qué, Thad? Dime, rugió Mateo. Encontramos su bolso de mano, jefe. Y su teléfono. Estaba destrozado contra la pared de ladrillo. Thaddeus hizo una pausa, y Mateo pudo escuchar la pesada vacilación en la respiración de su subjefe. Mateo, hay mucha sangre en el pavimento y marcas de arrastre como si alguien hubiera sido jalado. El teléfono se resbaló de la mano de Mateo, cayendo al suelo de madera con un golpe seco. Las paredes de su estudio parecieron cerrarse sobre él. El poder absoluto e inexpugnable que había ejercido durante una década, el dinero, los hombres, las armas, el miedo que infundía en los demás, no significaba absolutamente nada. Por su orgullo. Porque se negó a ceder en una discusión mezquina. Había dejado sola en la oscuridad a la única mujer que jamás había amado. Y ahora la oscuridad la había tragado por completo. El callejón detrás del Green Mig Cocktail Lounge en Uptown Chicago estaba acordonado, no por el Departamento de Policía de Chicago, sino por hombres con pesados abrigos de lana que portaban la insignia discreta y no pronunciada del sindicato Falcone. La lluvia de la noche anterior había disminuido a una llovizna helada y miserable, lavando la suciedad de la ciudad, pero sin poder limpiar la mancha oscura en el asfalto. El SUV negro de Mateo dobló velozmente la esquina de Broadway y Lawrence, ignorando los semáforos en rojo, y frenó en seco en la entrada del callejón. Mateo abrió la puerta antes de que el vehículo se detuviera completamente, su traje a medida empapándose al instante en la neblina. Mateo empujó a sus propios guardias, sus ojos desbocados, su respiración corta y rápida. Thaddeus Russell lo esperaba bajo el goteo del escape de incendios, sosteniendo un paraguas sobre un pequeño área designada del pavimento. A su lado estaba agachado el doctor Alistair Finch, un médico forense en desgracia que ahora manejaba exclusivamente los desastres de la familia Falcone. Muéstrame, exigió Mateo, su voz un graznido ronco que le desgarraba la garganta. Thaddeus se hizo a un lado, bajando el paraguas lo suficiente. Las rodillas de Mateo casi cedieron. Ahí, entre colillas de cigarrillos desechadas y vidrios rotos de una botella de cerveza, estaba el bolso plateado de Clara.
El delicado broche enjollado del que Clara siempre se quejaba que era demasiado difícil de abrir, estaba untado con una sustancia gruesa y oscura. A unos metros yacían los restos de su iPhone, la pantalla hecha una telaraña de vidrio roto. Pero era el suelo mismo lo que lo paralizó. Una mancha de color óxido oscuro se extendía desde la pared del club de jazz hacia la calle. Un testimonio visceral de una lucha violenta. La lluvia lavó la mayor parte, dijo el doctor Finch, su tono clínicamente distante, ajustando sus gafas de alambre. Pero basándome en la coagulación y el patrón de dispersión, estimaría que perdió alrededor de medio litro. Es una herida en la cabeza o una laceración superficial. Si hubiera golpeado una arteria, habría salpicaduras en los ladrillos. Fue golpeada. Cayó. Y luego fue arrastrada. ¿Arrastrada? Repitió Mateo, la palabra sabiéndole a bilis. Miró hacia arriba, sus ojos oscuros escudriñando las claustrofóbicas paredes de ladrillo. ¿Dónde están las cámaras? Destruidas, respondió Thaddeus sombríamente, señalando la lente destrozada de una cámara de seguridad montada sobre la salida trasera del club. Trabajo profesional. Conocían los puntos ciegos. La estaban esperando, Mateo. Esto no fue un asalto aleatorio. Un ladrón toma el bolso y el teléfono y corre. Dejaron los objetos de valor y se llevaron a la chica. Mateo se agachó lentamente, sus pantalones caros absorbiendo el agua sucia del callejón. Extendió con una mano enguantada y temblorosa y recogió el bolso plateado destrozado. Podía casi oler su perfume, Black Orchid de Tom Ford, mezclándose con el olor metálico de la sangre y la basura mojada. Un sonido escapó de él. Algo entre un sollozo y un gruñido, un ruido aterrador que hizo que incluso sus hombres más endurecidos dieran un paso atrás sincronizado. ¿Quién? Susurró Mateo al asfalto. Luego se puso de pie de golpe, girando sobre sus talones, su rostro una máscara de furia pura y absoluta. ¿Quién sabía que ella estaría caminando aquí? ¿Quién sabía que la dejé en el Drake? Nadie, jefe, dijo Thaddeus rápidamente, levantando las manos defensivamente. Fue una discusión espontánea. Nadie podría haber predicho que usted se iría. Entonces estaban vigilando el hotel, concluyó Mateo, su mente acelerando a toda velocidad, ensamblando el rompecabezas táctico con la lógica fría y letal que lo había convertido en el rey de la ciudad. La vieron salir. La siguieron. Esperaron hasta que llegó a un punto oscuro. Mateo agarró a Thaddeus por las solapas de su abrigo, aplastando al subjefe contra la húmeda pared de ladrillo. Quiero la ciudad cerrada, Fad. Quiero los puertos congelados. Quiero los patios de trenes revisados. Nadie mueve ni una sola caja, ni un solo carro fuera del condado de Cook sin mi permiso explícito. ¿Me entiendes? Mateo, si cerramos las líneas de tránsito, sangraremos millones, graznó Thaddeus, luchando contra el férreo agarre de Mateo. Los jefes sindicales se rebelarán. Que se rebelan, rugió Mateo, su voz resonando entre los edificios, espantando una bandada de palomas hacia el cielo gris. Si mi esposa no está de vuelta en mi cama antes de medianoche, voy a quemar esta ciudad hasta los cimientos, y voy a empezar con cualquiera que me hable de pérdidas económicas. Dile a los sindicatos, diles a los políticos, diles a los policías en nuestra nómina. Encuéntrenla. Mateo empujó a Thaddeus a un lado. Luego sacó su teléfono y marcó un número que reservaba solo para emergencias extremas. Era el capitán Harrison Ford, el oficial corrupto de mayor rango en la división de crimen organizado del CPD. Ford, ladró Mateo en el momento en que se conectó la línea. Secuestraron a mi esposa en Uptown en algún momento entre las 2:45 y las 3:30 de la madrugada. Hubo un pesado suspiro al otro lado. Dios mío, Falcone, ¿estás seguro? ¿Has revisado los hospitales? No te pago para que me hagas preguntas estúpidas, Harrison, gruñó Mateo. Te mando la ubicación. Trae a tus hombres leales. Corre las marcas de neumáticos en el lodo al final del callejón. Revisa los lectores automáticos de placas de la ciudad dentro de un radio de 5 kilómetros. Quiero una lista de cada camioneta, cada SUV y cada vehículo con vidrios oscuros que salió de esta zona en esa ventana de 45 minutos. Mateo, hacer eso sin una orden judicial de manera extraoficial va a llamar la atención del FBI, advirtió Ford. Si no lo haces, mando a mis hombres a tu casa en Evanston a tener una pequeña charla con tu encantadora esposa Susan sobre cómo su marido puede costear su yate, dijo Mateo, su voz cayendo a un susurro muerto y sin emoción que transmitía su absoluta seriedad. Hazlo. Mateo colgó, mirando fijamente la sangre en el suelo.
La culpa era un peso físico aplastando sus pulmones. Él la había dejado. Su orgullo la había dejado sangrando en un callejón. Jefe, llamó una voz áspera. Era Frank, el chofer, trotando por el callejón sosteniendo una bolsa de plástico transparente. Uno de nuestros equipos de búsqueda a una cuadra de aquí encontró esto, tirado en una coladera. Mateo arrebató la bolsa. Adentro, goteando con agua de alcantarilla, había una Glock 19 fuertemente modificada. Pero no era el arma lo que llamó la atención de Mateo. Era el empuñe personalizado. Estaba grabado con un águila de dos cabezas muy específica y tosca, el emblema de la brava Bulov. Tatius dio un paso adelante, sus ojos abriéndose de par en par. Víctor Ozarov. Los rusos. Están tomando represalias por la disputa de territorio en el lado sur. Mateo miró fijamente el águila, apretando la mandíbula con tanta fuerza que pensó que se le romperían los dientes. Víctor Ozarov era un mafioso brutal de la vieja escuela que creía en la tortura como táctica de negociación. Si Víctor tenía a Clara, no la estaban reteniendo simplemente para pedir rescate. La estaban castigando. Reúne los equipos de ataque, dijo Mateo, su voz aterradoramente calmada ahora. El pánico había retrocedido, reemplazado por una claridad fría y homicida. Vamos a River North. Le vamos a hacer una visita al señor Ozarov en su baño turco. El baño turco Odessa en River North era una fachada, un secreto a voces entre la élite de Chicago que disfrutaba del póker clandestino de alto riesgo. Para las 2 de la tarde, el lujoso establecimiento era una ruina humeante. Mateo estaba en el asiento trasero de su Maybach blindado, limpiando una salpicadura de la sangre de alguien más de su mejilla con un pañuelo de seda. Detrás de él, las sirenas de ambulancias perforaban el aire de la tarde mientras los paramédicos sacaban los restos golpeados y magullados de la tripulación Bulov a la acera. Mateo le había roto las manos a Víctor Ozarov personalmente, quebrando los dedos uno por uno con un par de alicates de acero hasta que el jefe ruso lloró y juró sobre la tumba de su madre que no sabía nada sobre Clara. Y Mateo le creyó. Un hombre con un dolor agonizante eventualmente dice la verdad, y la confusión de Víctor había sido genuina. La Glock 19 en la coladera había sido plantada. Una maniobra de distracción. Alguien estaba intentando desencadenar una guerra entre los italianos y los rusos mientras se escapaban con Clara en el caos. No fueron ellos, le dijo Mateo a Tadius mientras el subjefe se deslizaba al asiento a su lado. El interior del carro olía a pólvora y sudor. Víctor podría estar mintiendo, sugirió Tadius, limpiándose el sudor de la frente. Es un tipo duro. No estaba mintiendo, respondió Mateo suavemente, mirando fijamente sin ver la mampara. Alguien nos está manipulando, Fad. Alguien inteligente. Alguien que conoce mi temperamento. Sabían que al ver ese águila quemaría a los Bulov hasta los cimientos. Antes de que Tatius pudiera responder, el teléfono celular privado de Mateo, el encriptado que solo poseían su esposa, Tatius y su banquero offshore, vibró en el bolsillo de su pecho. Mateo se congeló. Lo sacó. Llamada de número desconocido. Mateo contestó, poniéndolo en altavoz, su corazón martillando en su garganta. Habla. Un sonido metálico y estridente llenó la cabina, como metal raspando contra metal, seguido del eco pesado del goteo de agua. Luego una voz habló. No era rusa. No era del Chicago local. Era un acento gutural y rasposo del sur de Boston. Vaya, si no es el rey de Chicago, se burló la voz. Escuché que has estado destrozando la ciudad, Falcone, arrasando con baños turcos. Niño travieso. La sangre de Mateo se heló. Mateo conocía esa voz. Declan Murphy. Declan era un sicario irlandés, un mercenario que había sido exiliado de la costa este por ser demasiado impredecible, demasiado violento incluso para la mafia. Era un fantasma, un hombre que solo aparecía cuando se publicaba un contrato muy bien pagado y muy sucio. En carne y hueso, por así decirlo, se rió Declan. Si le tocas un solo cabello de la cabeza, Declan, te despellejaré vivo y te daré de comer a los perros callejeros, dijo Mateo, la amenaza vibrando con absoluta certeza. La encantadora Clara está bien. Con un poco de dolor de cabeza, quizás. Resulta que es toda una peleadora. Le rompió un diente a uno de mis chicos antes de que la metiéramos en la camioneta, dijo Declan con pereza. Pero vayamos al grano. No quiero tu dinero, Mateo, y no me importan tus guerritas de territorio. Entonces, ¿qué quieres? Quiero la evidencia federal del allanamiento al almacén, exigió Declan. Los registros, los manifiestos de envío,
las memorias USB que tus hombres sacaron del servidor de la autoridad portuaria antes de que el FBI pudiera incautarlos. Quiero la huella digital de esas armas. Mateo frunció el ceño, su entrecejo arrugándose en profunda confusión. ¿Las armas? ¿Secuestraste a mi esposa por un cargamento de rifles? No son solo rifles, amigo. Y no te pertenecen, gruñó Declan, abandonando el tono juguetón. Pertenecen a un cártel muy poderoso del sur, y tu idiota cuñado los puso en el radar. Ahora vas a entregar la evidencia para que mis empleadores puedan borrar su conexión, o voy a empezar a enviarte a tu esposa de vuelta en pequeños paquetes ensangrentados. ¿Cómo supiste del allanamiento? Preguntó Mateo, las piezas del rompecabezas comenzando a desplazarse en su mente. El allanamiento ocurrió ayer por la tarde. No salió en los periódicos. No ha llegado a las noticias. Las únicas personas que sabían que el almacén de mi cuñado fue golpeado éramos yo, Peter y mi círculo más cercano. El silencio se extendió en la línea por un terrible y prolongado momento. Como dije, murmuró Declan, una sonrisa audible en su voz. Tu casa está en desorden, Falcone. Tienes 24 horas para reunir las memorias. Te mandaré el lugar de entrega por mensaje. Ven solo o la señora recibe una tumba poco profunda. La línea se cortó. Mateo permaneció completamente inmóvil. El ruido ambiente de la ciudad afuera del grueso vidrio a prueba de balas se desvaneció en la nada. Mateo miró hacia abajo al teléfono en su mano, luego giró lentamente la cabeza para mirar a Thaddeus Russell. Thaddeus había sido su mano derecha durante una década. Había sido el quien orquestó el movimiento de las armas. Había sido el quien sugirió usar el almacén de Peter, alegando que era la ruta más segura. Y había sido el quien estaba parado junto a Mateo cuando estalló la discusión con Clara en la gala. Mercenarios irlandeses, dijo Thaddeus, sacudiendo la cabeza, pareciendo indignado. Prepararé a los hombres. Rastrearemos la llamada. Destrozaremos esta ciudad cuadra por cuadra. Mateo observó a Thaddeus. Mateo observó las microexpresiones en el rostro de su subjefe, el ligero tic de la mandíbula, la forma en que Thaddeus evitaba el contacto visual directo, enfocándose en cambio en la ventana. No, dijo Mateo, su voz aterradoramente calmada. No vamos a rastrear la llamada. ¿Qué? Jefe, tenemos que hacerlo. Thaddeus, interrumpió Mateo suavemente. ¿Dónde estabas anoche después de la gala? Thaddeus parpadeó, sorprendido. Me fui a casa, jefe. A mi lugar en Lincoln Park. Usted lo sabe. Estaba dormido cuando me llamó esta mañana. Mateo asintió lentamente. Correcto. Lincoln Park. Mateo metió la mano en su abrigo y sacó su teléfono secundario de prepago, mostrando los registros de rastreo GPS que había solicitado silenciosamente a su técnico mientras asaltaban el baño turco ruso. Mateo no solo había rastreado el teléfono de Clara. Había rastreado los teléfonos de sus tenientes principales. La paranoia era un rasgo de supervivencia en su negocio. Es curioso, Thad, dijo Mateo, sus ojos clavándose en Thaddeus con la intensidad de un depredador acorralando a su presa. Porque las torres de telefonía pinguearon tu teléfono secundario en Uptown, a 2 cuadras del Green Mill, exactamente a las 3:15 de la madrugada. El aire en el carro se volvió instantáneamente tóxico. Thaddeus se congeló. El color drenó de su rostro, dejándolo de un gris enfermizo y pálido. Thaddeus abrió la boca para hablar, para formular una mentira. Pero la absoluta certeza asesina en los ojos de Mateo lo silenció. Los pusiste en aviso, susurró Mateo. La realización fue un golpe físico en su pecho. Tendiste una trampa a Peter para que cargara con los federales y yo me distrajera. Y cuando Clara salió de ese estacionamiento, viste una oportunidad para romperme por completo. Mateo, no estás pensando con claridad, tartamudeó Thaddeus, su mano moviéndose lentamente hacia el interior de su chaqueta, donde guardaba su funda de hombro. No lo hagas, advirtió Mateo suavemente. Frank, sentado en el asiento del conductor, ya había desenfundado su arma y la apuntaba directamente a la parte posterior de la cabeza de Thaddeus a través de la mampara abierta. Eres débil, Mateo. Escupió Thaddeus de repente, abandonando la mentira, su miedo transformándose en veneno desesperado. Te ablandaste desde que te casaste con ella. Estás intentando ser legal, rechazando millones en contratos del cártel para mantener sus manos limpias. La familia está perdiendo dinero por tu conciencia. Hice lo que había que hacer para asegurar nuestro futuro. Mateo no gritó. No chilló. Simplemente se inclinó hacia adelante,
su rostro a centímetros del hombre que había estado parado a su lado en su boda. ¿Dónde está ella, Thad? Vete al diablo. Declan la matará en el segundo en que no me presente, se burló Thaddeus. Mateo asintió una vez. Frank, para en el patio ferroviario abandonado de Cicero. Es hora de que Thaddeus y yo tengamos una conversación privada. El patio ferroviario abandonado de Cicero era un cementerio de vagones oxidados e industria olvidada, escondido lejos de las miradas indiscretas de la ciudad bajo la sombra de un viaducto en ruinas. La lluvia había comenzado de nuevo, un aguacero helado e incesante que golpeaba el techo del Maybach como un redoble de tambor. Mateo estaba de pie en el lodo, la lluvia intensa aplastando su cabello contra la frente y arruinando su traje. Mateo no sentía el frío. No sentía nada excepto una rabia ardiente y atómica. Thaddeus Russell estaba atado a una silla de madera pesada que habían arrastrado de una oficina de despacho decrépita. Su traje a medida estaba desgarrado, su rostro era un desastre contusionado y ensangrentado. Mateo se había tomado su tiempo. Había usado un par de nudilleras de hierro pesado, quebrando las costillas de Thaddeus una por una, metódico y preciso. Te voy a preguntar una última vez, Thad, dijo Mateo, su pecho jadeando, sus nudillos doloridos y en carne viva. ¿Dónde es el punto de entrega? Thaddeus tosió violentamente, escupiendo un chorro de sangre y saliva al suelo fangoso. Su ojo izquierdo estaba hinchado y cerrado, pero su ojo derecho fulminó a Mateo con un desafío inquebrantable. Aunque te lo diga, estás muerto. El cártel apoyó esta jugada. Te querían a ti fuera. Declan tiene 20 hombres fuertemente armados. Si entras ahí, eres hombre muerto. Ya estoy muerto, dijo Mateo suavemente. Morí en el segundo en que la dejé en ese estacionamiento. Ahora solo soy el fantasma que viene a cobrar la deuda. La ubicación. Thaddeus. Fulton Market, gimió Thaddeus. El dolor finalmente doblegando su resolución. Thaddeus se desplomó hacia adelante contra las cuerdas. La vieja planta empacadora de carnes Hammond. Subnivel 2. Los pisos del congelador. Te están esperando ahí. Mateo miró a su otrora mejor amigo. Hubo un tiempo en que hubiera muerto por este hombre. En la mafia, la lealtad era la única moneda que importaba, y la traición era el pecado definitivo. Mateo sacó la eclair y Koch silenciada de su cinturón. Thaddeus miró hacia arriba, viendo el arma, y un destello de terror genuino finalmente atravesó su arrogancia. Mateo, éramos hermanos. Mi hermano está muerto, respondió Mateo, su voz desprovista de cualquier inflexión. Mateo levantó el arma y apretó el gatillo 2 veces. Los disparos silenciados apenas se registraron sobre el sonido de la lluvia. Thaddeus se desplomó hacia adelante, sin vida. Mateo se alejó sin mirarlo una segunda vez. Frank, llama a Lucas. Dile que reúna al escuadrón fantasma. Armadura pesada, rifles de asalto, incendiarios. Vamos a irrumpir en Fulton Market en 20 minutos. El trayecto al West Loop fue un borrón. Mateo se limpió las manos con una toallita húmeda, recargó su pistola, y se ciñó firmemente un chaleco antibalas sobre su camisa de vestir arruinada. Su mente estaba enteramente enfocada en Clara. Mateo rezó para que estuviera viva. Rezó para que no hubiera sufrido. Pero principalmente rezó por la oportunidad de mirarla a los ojos y suplicarle perdón antes de que terminara la noche. La planta empacadora de carnes Hammond era una masiva estructura gótica de ladrillo y hierro, sus ventanas entabladas, apestando a decadencia y sangre olvidada. Era una fortaleza. El equipo táctico de Mateo, el Escuadrón Fantasma, una unidad altamente entrenada de mercenarios exmilitares estrictamente en su nómina, rodeó el perímetro. Lucas, un hombre enorme con una cicatriz que le recorría el cuello, le entregó a Mateo un M4 Carbine. Las imágenes térmicas muestran un grupo de firmas de calor en el subnivel 2, jefe, reportó Lucas por el auricular. 6 objetivos en el perímetro. Quizás una docena más adentro. Tenemos que irrumpir rápido. Sin sobrevivientes, ordenó Mateo. Excepto Declan. Guárdenlo para mí. La irrupción fue una obra maestra de violencia sincronizada. Golpearon las puertas de acero reforzado del muelle de carga con una carga de C4 moldeado. La explosión voló las pesadas puertas de sus bisagras, enviando una onda expansiva de polvo y concreto por el aire húmedo. Antes de que el humo se disipara, Mateo y sus hombres inundaron el corredor, sus armas cortando la oscuridad con precisión letal. Los disparos estallaron, ensordecedores en los pasillos de concreto cerrados.
Los mercenarios irlandeses estaban fuertemente armados, devolviendo el fuego con armas automáticas, clavando a los hombres de Mateo detrás de ganchos de carne industriales oxidados y pilares de concreto. Mateo se movió como un hombre poseído. La cautela táctica que normalmente ejercía había desaparecido. Mateo avanzó, su M4 disparando en ráfagas cortas y controladas, derribando a 2 hombres con equipo táctico que intentaron flanquearlos cerca del ascensor de carga. Mateo podía sentir las balas silbando junto a sus oídos, desportillando los ladrillos a su lado, pero no parpadeó. Descendieron la escalera hacia los subniveles, el aire volviéndose notablemente más frío. Este era el nivel del congelador, un laberinto de gruesas paredes aisladas y pesadas cadenas colgantes. «Fuego de cobertura», gritó Lucas, lanzando una granada de luz al cuarto de procesamiento principal. La cegadora luz blanca y el estallido de concusión incapacitaron a los guardias restantes. Mateo irrumpió en el cuarto, barriendo su rifle por el vasto espacio helado. Los hombres de Declan yacían gimiendo en el suelo, y el escuadrón de Lucas entró para asegurarlos. Pero Mateo no miraba a los guardias. Sus ojos escudriñaban frenéticamente el cuarto buscando una silla, un rehén, una señal de ella. Al fondo del piso de procesamiento, iluminado por una sola luz utilitaria colgante, había una pesada silla de acero atornillada al suelo. Las cuerdas yacían sueltas alrededor de su base. Un charco de agua y una chaqueta desechada estaban junto a ella. La silla estaba vacía. «¿Despejado?», gritó Lucas desde el otro lado del cuarto. «Área segura, jefe». Mateo corrió hacia la silla, su corazón hundiéndose en su estómago. «¿Dónde está?», gritó, agarrando a uno de los mercenarios heridos por el cuello de la ropa y levantándolo. «¿Dónde está mi esposa?». El mercenario escupió sangre, sonriendo maliciosamente. «Es escurridiza. La desatamos para darle de comer». Le clavó a Ali con un trozo de tubería oxidada y se corrió a los ductos de ventilación. «Encuéntrenla», ordenó Mateo a sus hombres, soltando al hombre sangrante. «Derrumben las paredes si es necesario». Mateo se giró, iluminando con la luz táctica montada en su rifle los rincones oscuros del extenso congelador. «Clara», gritó Mateo, su voz quebrándose, desesperada y en carne viva. «Clara, soy yo. Estás a salvo». Solo el eco de su propia voz respondió. Mateo se movió hacia la parte trasera del cuarto, cerca de una gran rejilla industrial de drenaje. Su bota tropezó con algo en el suelo. Mateo miró hacia abajo. Era un pequeño pedazo de seda azul hielo manchado de sangre, rasgado del dobladillo de su vestido de gala. Junto a él yacía una pesada barra de acero. Y justo más allá, la pesada puerta de acero de un congelador de alto frío estaba ligeramente entreabierta. Mateo empujó la pesada puerta, adentrándose en la oscuridad absolutamente helada. «Clara», susurró Mateo. Desde las sombras detrás de los colgantes bloques de carne bovina congelada, emergió una figura. Era descalza. Su hermoso vestido estaba destrozado y manchado de suciedad y sangre. Su cabello estaba pegado a su frente, y un horrible moretón morado cubría su pómulo izquierdo. Pero no era miedo lo que había en sus ojos al mirar a su esposo. Clara sostenía un revólver cargado, y estaba apuntado directamente al pecho de Mateo. «No des un paso más», dijo Clara, su voz temblando violentamente por el frío helado, pero completamente desprovista de la calidez que Mateo había conocido durante 5 años. «Clara, baja el arma, amor. Soy yo. Vine por ti», suplicó Mateo, dejando caer su rifle al suelo y levantando las manos, dando un lento paso hacia adelante. «Dije que te quedes atrás», gritó Clara, amartillando el revólver. El sonido resonó como un cañonazo en el pequeño cuarto. Mateo se congeló. «¿Qué estás haciendo?». «Vine a buscarte». Clara se rió. Un sonido seco y roto que lo enfrió más que la temperatura ambiente. «¿A casa? ¿A casa con el hombre que tendió una trampa a mi hermano?». «Clara», la respiración de Mateo se cortó. «Tadius fue quien le tendió la trampa. Tadius nos traicionó». «Tadius era un perro con una correa», escupió Clara, las lágrimas finalmente derramándose por sus mejillas golpeadas, congelándose al instante en el aire helado. Mientras estaba atada a esa silla, Declan Murphy pensó que sería gracioso contarme la verdad. Me reprodujo una grabación de audio, Mateo. Una grabación tuya negociando con el cártel. Tú ordenaste el allanamiento al almacén de Peter tú mismo para demostrarle al cártel que podías incautar activos federales. Mateo sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje.
El terrible y aplastante peso de sus pecados finalmente lo había alcanzado. Clara, susurró Mateo, sabiendo que la mentira había terminado. La fachada cuidadosamente construida de su matrimonio destrozándose en 1.000.000 de pedazos irreparables sobre el suelo helado. No me dejaste en ese estacionamiento por tu orgullo, Mateo, dijo Clara, su agarre en el arma apretándose, sus ojos llenos de un odio profundo e insoportable. Me dejaste ahí porque sabías que vendrían por mí. Me usaste como cebo. La temperatura dentro del congelador profundo rondaba los 10 grados bajo cero. Nubes de vapor blanco escapaban de los labios de Clara con cada respiración trabajosa que daba. La pesada puerta de acero detrás de ella era una pared sólida, sin ningún lugar a donde huir. Clara sostenía el pesado revólver con ambas manos, el cañón apuntando directamente al centro del pecho de Mateo. Sus manos temblaban sin control. No solo por el frío que penetraba hasta los huesos, sino por la traición catastrófica que acababa de destrozar su realidad. Escuché tu voz, Mateo, sollozó Clara, su dedo peligrosamente cerca del gatillo. Declan me lo reprodujo en su teléfono. Le dijiste al enlace del cártel que Peter era un pasivo. Les dijiste que autorizaran el allanamiento federal a su empresa de logística para poder incautar las armas para tus propios hombres sin técnicamente romper la tregua. Entregaste a mi hermano a los lobos. Mateo permaneció perfectamente inmóvil, sus manos levantadas, sus ojos oscuros clavados en su esposa. El equipo táctico se sentía imposiblemente pesado sobre sus hombros. Mateo no miraba el arma. Miraba el moretón morado e hinchado en la mejilla de Clara, sintiendo una oleada de odio hacia sí mismo tan potente que sabía a cenizas en su boca. Clara, escúchame muy cuidadosamente, dijo Mateo, su voz un murmullo bajo y firme que cortaba el zumbido de las unidades de refrigeración. Sí ordené el allanamiento. Clara soltó un jadeo devastado. La confirmación la golpeó como un golpe físico. Clara dio un paso atrás, el talón de su pie descalzo resbalando ligeramente sobre el concreto escarcha. Monstruo. Me prometiste que mi familia estaría a salvo. Ordené el allanamiento para protegerlo, rugió Mateo, el repentino volumen haciendo que Clara se encogiera. Mateo bajó las manos 1 centímetro, entrando a la débil luz. Tu hermano no es una víctima, Clara. Peter no tropezó casualmente con el contrabando. Ha estado sacando de los envíos del cártel durante 6 meses. Les debía $4 millones y lo iban a ejecutar y poner su cabeza en una caja en nuestra puerta. Clara lo miró fijamente, sus ojos abiertos de incredulidad. No, no. Peter no haría eso. Él es solo un hombre de negocios. Es un chico codicioso y estúpido que se metió en la cama con el cártel de Sinaloa, replicó Mateo con dureza, acercándose más, ignorando el arma. Le avisé al capitán Ford que allanara el almacén bajo jurisdicción federal. Les pagué a los federales para que incautaran las armas, de modo que el cártel asumiría que el cargamento se perdió ante las autoridades, no que Peter lo robó. Intentaba comprar su vida, Clara. Compré el allanamiento para borrar su deuda. Entonces, ¿qué hay de la grabación? Exclamó Clara, la desesperación quebrando su voz. Dijiste que yo era el cebo. Que dejarme en el Drake era parte del plan para atraer a Declan. Eso es una mentira, afirmó Mateo, su voz cayendo a un susurro emocional y feroz. Thaddeus Russell nos traicionó. Fue él quien trajo a Declan a la ciudad. Le robó mi voz, Clara. Tomó el audio de mis negociaciones, cortó los archivos, y los unió para que creyeras que te había vendido. Quería destruirme. Y la única manera de destruirme es ponerte en mi contra. Clara vaciló. La convicción en los ojos de Mateo era absoluta. Durante 5 años, Clara había conocido al despiadado jefe mafioso. Pero también había conocido al hombre que se despertaba a las 3 de la mañana para abrazarla cuando tenía pesadillas. Al hombre parado frente a ella, sangrando, agotado, mirándola con una vulnerabilidad desesperada y desnuda que nunca había visto antes. Te dejé en ese estacionamiento por mi orgullo estúpido y frágil, confesó Mateo, una sola lágrima escapando de su ojo y congelándose en su mejilla. Estaba enojado. Era arrogante. Y es el mayor arrepentimiento de mi vida. Pero quemaría el mundo entero antes de ponerte intencionalmente en peligro. Por favor, Clara, baja el arma. Déjame llevarte a casa. Lenta y agonizantemente, Clara bajó el revólver. El pesado metal cayó al suelo escarcha con un golpe sordo. Clara se desplomó de rodillas, enterrando el rostro en sus manos heladas y ensangrentadas, sollozando histéricamente. Mateo se lanzó hacia adelante, cayendo de rodillas a su lado.
Mateo inmediatamente se quitó su pesado chaleco antibalas y su arruinado saco de traje, envolviendo el grueso y cálido paño alrededor de los hombros temblorosos de Clara. Mateo la jaló contra su pecho, enterrando su rostro en su cabello revuelto, susurrando disculpas frenéticas. Por un fugaz momento en la oscuridad helada, eran solo un esposo y una esposa aferrándose el uno al otro en los escombros. Pero la mafia no permite reuniones felices. Un lento y burlón aplauso resonó a través de la puerta abierta del congelador. La cabeza de Mateo se giró de golpe. Parado en el umbral, iluminado por las duras luces industriales del cuarto de procesamiento, estaba Declan Murphy. Su rostro estaba cubierto por una máscara de sangre de una herida rozante en la frente, y sostenía una Sig Sauer de grado militar apuntada directamente a la espalda de Clara. Conmovedor, se burló Declan, su acento irlandés goteando veneno. Verdaderamente encantador, Falcone. Pero me temo que aquí es donde termina la novela romántica. Mateo instintivamente posicionó su cuerpo entre Clara y el mercenario, su mano moviéndose disimuladamente hacia el cuchillo de combate fijado a su muslo. Su rifle estaba fuera de alcance, dejado caer en la entrada. Se acabó, Declan. Mis hombres tienen el edificio rodeado. Eres el último hombre en pie. Lo dudo, se rió Declan oscuramente. Tus hombres están lidiando actualmente con un equipo de asalto secundario que tenía esperando en los muelles de carga. El cártel no juega, Mateo, y mi empleador tampoco. Tatius está muerto, escupió Mateo. Tu empleador se está pudriendo en el lodo encicero. Declan se rió. Un sonido áspero y estridente. ¿Tatius? ¿Crees que ese subjefe cobarde estaba dirigiendo esta operación? Tatius era solo un intermediario, un idiota útil. Declan entró al congelador, sus botas crujiendo sobre el hielo. Mantuvo el arma nivelada. Ven, jefe. Déjame mostrarle a la feliz pareja quién está realmente dirigiendo Chicago ahora. Desde las sombras detrás de Declan, emergió otra figura. Vestía un impecable abrigo de cachemira, su cabello perfectamente peinado, completamente intocado por la violencia que había devastado el edificio. Clara jadeó. Un sonido de horror puro e incontrolable escapó de su garganta. Era Peter. Peter entró al cuarto helado con una sonrisa fría y escalofriante en los labios. Miró a su hermana, acurrucada en el suelo envuelta en el abrigo de Mateo, y luego a Mateo, quien lo miraba de vuelta con un silencio asesino y calculador. Hola, Clara, dijo Peter amablemente, como si se estuvieran reuniendo para el brunch del domingo en el club campestre. Siento que hayas tenido que pasar por esto esta noche. Fue una necesidad desafortunada para alejar a tu esposo de su fortaleza. Peter, ¿qué estás haciendo? Susurró Clara, su mente negándose a procesar la realidad frente a ella. Mateo tiene razón en eso, suspiró Peter, sacando un par de guantes de cuero del bolsillo de su abrigo y deslizándoselos. Sí intentó salvarme. Pero lo que mi querido cuñado no logró entender es que yo no necesitaba que me salvaran. El allanamiento fue un inconveniente, Mateo. Destruiste $3 millones en mercancía perfectamente buena porque pensabas que estaba metido en problemas. Mateo se puso lentamente de pie, manteniendo a Clara detrás de él. Tú organizaste todo esto. Te aliaste con el cártel para derrocar a la familia. La familia es un dinosaurio, Mateo, soltó Peter, su fachada calmada agrietándose para revelar una ambición ardiente y arrogante. Estás sentado sobre una mina de oro en esta ciudad. Pero te niegas a traficar narcóticos. Te niegas a trabajar para el cártel por tus preciosas morales. Estás perdiendo millones. El cártel quería un nuevo centro de distribución en el Medio Oeste, y necesitaban un jefe dispuesto a jugar en serio. Yo les ofrecí mi red de logística, y a cambio, me ofrecieron tu trono. Secuestraste a tu propia hermana, gruñó Mateo, sus músculos tensándose, preparándose para un ataque que sabía podría costarle la vida. La pedí prestada, corrigió Peter fríamente. Sabía que Thaddeus tenía un rencor contra ti, así que lo usé para contratar a Declan. Sabía que te destrozarías la ciudad buscando a Clara. Te hiciste vulnerable, Mateo. Dejaste que tu corazón dictara tu estrategia. En este negocio, eso te hace débil. Clara se empujó hacia arriba usando la pared, sus ojos ardiendo con un fuego repentino y feroz que rivalizaba con el de su esposo. Tú no eres mi hermano. Eres un cobarde. Te escondiste detrás de mercenarios porque sabías que Mateo te haría pedazos si te enfrentabas a él como un hombre. Los ojos de Peter destellaron de ira. Sacó una bereta cromada y pulida de su abrigo. Cuidado, Clara.
No me hagas hacer algo de lo que me vaya a arrepentir. Cuando Mateo esté muerto, me haré cargo del Imperio Falcone. Puedo darte la vida que siempre quisiste. Riqueza legítima. Sin miedo constante a ser encontrada. Preferiría morir antes de aceptar un centavo tuyo, escupió Clara. Declan amartilló su Sig Sauer. Basta de terapia familiar. Mátalo, Peter, para que podamos salir de aquí. Las sirenas se están acercando. Peter levantó la bereta, apuntándola directamente a la frente de Mateo. ¿Alguna última palabra, don Falcone? Mateo no miró a Peter. Miró por encima de su hombro a Clara, sus ojos suavizándose, despojando al despiadado jefe para revelar al hombre que había debajo. Te amo. No mires. Mateo se lanzó. No se tiró a cubierto. Se lanzó directamente hacia la línea de fuego, proyectando su enorme cuerpo hacia Declan, reconociendo al mercenario como la amenaza principal. El congelador estalló en un ruido ensordecedor. Peter disparó, la bala desgarrando el hombro de Mateo, haciéndolo girar hacia atrás. Pero el impulso de Mateo lo llevó hacia adelante lo suficiente. Cuando Declan levantó su arma para disparar a Mateo en el pecho, Clara soltó un grito feral. Clara había pateado con su pie descalzo, deslizando el pesado revólver que había soltado antes sobre el hielo. El revólver golpeó la rodilla de Mateo. A través del agonizante dolor de la herida de bala, la memoria muscular tomó el control. Mateo se dejó caer sobre el hielo, recogiendo el revólver en un solo movimiento fluido y desesperado. Mateo ni siquiera apuntó. Apuntó el pesado revólver hacia el centro de masa de Declan y jaló el gatillo 2 veces. Las masivas balas de calibre 357 Magnum golpearon a Declan Murphy con la fuerza de un tren de carga, levantando al mercenario irlandés de sus pies y aplastándolo contra la pared de acero. Declan se deslizó al suelo escarcha, muerto antes de dejar de moverse. Peter entró en pánico. Al ver a su letal sicario caer, Peter apuntó salvajemente su bereta a Mateo, quien luchaba por levantar su arma con un hombro destrozado. ¡Muere!, gritó Peter, su dedo apretándose sobre el gatillo. ¡Van! Pero el disparo no vino de Peter. Una ráfaga de 3 tiros de rifle de alta velocidad desgarró el umbral de la puerta del congelador. El pecho de Peter explotó en una lluvia de carmesí, sus ojos abriéndose de par en absoluta incredulidad. Peter soltó su arma, mirando hacia abajo su arruinado abrigo de cachemira antes de desplomarse pesadamente sobre el hielo. Parado en el umbral, con humo saliendo del cañón de su M4, estaba Lucas. Sangraba de una herida de metralla en la mejilla, su equipo de combate rasgado, pero sus ojos estaban clavados en su jefe. Te dije que esperaras la irrupción, jefe, gruñó Lucas, bajando su arma. Mateo soltó el pesado revólver, su visión nublándose mientras la pérdida de sangre lo alcanzaba. Mateo cayó hacia atrás sobre el hielo, su respiración corta y rápida. «Mateo», gritó Clara, cruzando a rastras el suelo helado. Clara se lanzó sobre su pecho, presionando sus manos heladas y ensangrentadas sobre la herida abierta en su hombro. «No, no, no. Mírame. Mantén los ojos abiertos». «Te tengo», resopló Mateo, logrando una débil y sangrienta sonrisa. Mateo levantó su mano buena, acunando suavemente su mejilla golpeada, su pulgar limpiando sus lágrimas. «No te abandoné. Volví». «Lo sé», sollozó Clara, presionando su frente contra la de él. «Lo sé. Solo quédate conmigo». «Lucas», dijo Mateo con voz ahogada, sus ojos parpadeando cerrándose. «Sácala de aquí». El mundo se desvaneció en un silencio negro y helado. El rítmico pitido constante del monitor cardíaco era el único sonido en la opulenta suite VIP privada del Hospital Northwestern Memorial. La luz del sol se filtraba por los grandes ventanales, proyectando un cálido resplandor dorado sobre las sábanas blancas impecables. Mateo Falcone abrió los ojos. Su cuerpo se sentía pesado como el plomo, lleno de morfina y antibióticos. Su brazo izquierdo estaba fuertemente vendado e inmovilizado en un cabestrillo. Mateo parpadeó contra la luz del sol, asimilando el entorno estéril. Sentado en una silla de cuero junto a su cama, leyendo una novela de bolsillo, estaba Frank. «Bienvenido de vuelta al mundo de los vivos, jefe», dijo Frank en voz baja, cerrando el libro y poniéndose de pie. «Nos tenía preocupados». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Mateo con voz ronca, su garganta sintiéndose como papel de lija. 3 días, respondió Frank, sirviendo un vaso de agua con hielo y sosteniendo el popote a los labios de Mateo. La cirugía fue un éxito. La bala faltó la arteria por una fracción de pulgada.
El doctor Finch se encargó del papeleo, así que no hay registros policiales de la herida de bala. Mateo bebió ávidamente, su mente corriendo para ponerse al día. El congelador. Declan. El disparo. Peter. ¿Dónde está? Preguntó Mateo, su ritmo cardíaco disparándose en el monitor. ¿Dónde está Clara? Frank miró hacia abajo sus zapatos, su postura cambiando incómodamente. Frank metió la mano en su saco y sacó un grueso sobre blanco sellado. Frank lo colocó suavemente en la mesita de noche frente a Mateo. Esperó aquí 2 días, jefe. No durmió. Apenas comió. Solo se sentó exactamente donde estoy yo, tomándole la mano, dijo Frank suavemente. Cuando los médicos dijeron que usted estaba estabilizado y completamente fuera de peligro, hizo una maleta. Mateo miró fijamente el sobre blanco, una fría angustia lavándolo que era completamente diferente a las temperaturas heladas de la planta empacadora. Hizo una maleta, repitió Mateo. Lucas la llevó al aeropuerto O'Hare esta mañana, explicó Frank, su voz llena de genuina simpatía. Tomó un vuelo privado charter. Dijo que le dijera que lo siente, pero que no puede. Mateo no preguntó a dónde fue. Mateo sabía que Lucas no se lo diría, y sabía que no preguntaría. Lentamente extendió su mano buena y abrió el sobre. Adentro había una sola hoja de papel de correspondencia escrita con la elegante y fluida letra de Clara. Mateo. Si estás leyendo esto, significa que estás vivo. Y por eso le daré gracias a Dios cada día del resto de mi vida. Me salvaste. Sangraste por mí. Me demostraste que el hombre del que me enamoré sigue estando dentro de ti. Pero Mateo, no puedo quedarme. Miré a mi hermano, mi propia carne y sangre, y vi un monstruo creado por el mundo en que vivimos. Esta vida es un veneno. Corrompe todo lo que toca. Corrompió a Thaddeus. Corrompió a Peter. Y si me quedo, sé que eventualmente nos corromperá a nosotros hasta que no quede nada más que cenizas y sangre. Me dijiste una vez que haces lo que tienes que hacer para proteger tu imperio. Pero un imperio construido sobre tumbas no es más que un cementerio. No puedo ser la reina de un cementerio. Te dejo la casa, los carros, el dinero. No quiero nada de eso. Solo quiero paz. No me busques, amor mío. Déjame ser el fantasma que te recuerda que debes encontrar un camino mejor. Te perdono por el estacionamiento. Espero que algún día puedas perdonarme por irme. Siempre tuya. Clara. Mateo leyó la carta 2 veces. No lloró. Las lágrimas no llegaban. En cambio, un profundo silencio hueco se instaló en su pecho. El espacio donde su corazón solía latir furiosamente por su esposa estaba ahora completamente vacío. Jefe, preguntó Frank nerviosamente. ¿Quiere que rastree el número de cola del avión charter? Podemos encontrarla en 24 horas. Mateo miró hacia la ventana, observando el deslumbrante y extendido horizonte de Chicago, la ciudad que gobernaba, la ciudad por la que había sangrado. Se veía fría. Se veía completamente sin sentido. Mateo dobló lentamente la carta y la deslizó bajo su almohada, directamente junto a su corazón. No, Frank, dijo Mateo, su voz aterradoramente desprovista de emoción. La calidez que había cultivado durante 5 años había desaparecido, reemplazada por el hielo implacable e inquebrantable de un rey mafioso. Déjala ir. Llama a Lucas. Dile que reúna a los capós. Tenemos mucho territorio nuevo por reclamar del cártel, y quiero a cada uno de sus hombres en el condado de Cook enterrado antes de que termine la semana. Entendido, jefe, asintió Frank, retrocediendo hacia las sombras del cuarto. Mateo cerró los ojos, aceptando su destino. Había elegido su orgullo en ese estacionamiento aquella noche, y el universo había cobrado su precio. Mateo era el rey indiscutible del inframundo de Chicago una vez más. Intocable. Imparable. Y completamente solo, para siempre. Después de la pelea, el jefe de la mafia se negó a llevar a su esposa a casa. A la mañana siguiente, ella había desaparecido. Este es un recordatorio trágico de que en el inframundo criminal, el amor es un lujo que nadie puede verdaderamente permitirse. Mateo Falcone ganó su guerra, conquistó a sus enemigos y aseguró su imperio. Pero perdió el único tesoro que realmente importaba. La partida de Clara no fue solo un escape de la violencia. Fue la consecuencia última del orgullo de Mateo, y una cruda revelación de que no se puede construir una vida de luz en un mundo gobernado por las sombras. La traición corre más profundo que la sangre, y a veces la única manera de ganar el juego es alejarse por completo. ¿Tomó Clara la decisión correcta?
¿Debería Mateo haber abandonado su imperio por ella? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. No olvides darle like, compartir esta apasionante historia con tus amigos, y suscribirte al canal para más dramas de romance y mafia que te dejarán sin aliento. Activa las notificaciones para no perderte ni una sola vuelta de tuerca. Campana.